Dele un aplauso al Señor si puede. A ver. Para que no se ponga mal el Señor, ¿vio? Así que bueno. Bueno, gracias muchachos, gracias. ¿Qué les parece? Yo le voy a pedir a algún hermano voluntario que me quiera traer un vaso de agua. En este desierto cruel en el que me encuentro me va a venir al pelo. Así que, sí, el vaso incluido. Así que, completo. En esta tarde ya les hemos invitado a la conferencia misionera y como le habíamos dicho al principio de este mes, que espero que usted haya estado siguiendo la serie de predicaciones, le dijimos que íbamos a hablar de un tema que nos era común a todos, pero es un tema difícil de hablar porque a nadie nos gusta que hablemos de ese tema, especialmente si se trata de los nuestros. Si es de los otros puede ser, pero si se trata de los nuestros es como que mucho no nos gusta. Estoy hablando de los pecados, entonces siempre somos medios reacios a tocar el tema, ¿no? Y este mes, que fíjese, por la misericordia de Dios fue bastante corto el mes dentro de todo. Este es el último mensaje que vamos a hablar de esta serie. Ya la semana que viene nos vamos a ocupar de la conferencia misionera. Pero este mes nos tocaba hablar de parte de Dios de una problemática tan común a cada uno de nosotros como lo es el pecado. Espero que el Señor nos haya llevado a reflexionar sobre esta realidad. No, ninguno acá es mejor ni peor que el otro, porque según la palabra de Dios estamos todos en las mismas condiciones, así que gracias. En ese sentido creo que corremos todos con la misma ventaja, ¿no? Pero estaría bueno que nosotros cada enseñanza que hayamos recibido este mes la podamos reflexionar nuevamente. Dios nos quiere corregir, el Señor nos quiere enderezar, el Señor nos quiere perfeccionar, el Señor nos quiere santificar cada día un poco más. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí? Él lo quiere, nosotros lo queremos, es una de las preguntas, ¿no? Que solamente la respuesta la puede dar usted. Yo sé lo que Él quiere. ¿Quiero yo lo mismo que Él quiere o quiero otra cosa? Si quiero otra cosa y no quiero lo que Él quiere, ya no sé si estoy dentro de su voluntad, ¿no? Así que bueno, ¿ustedes me están escuchando bien atrás? ¿Sí? Allá atrás, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Más o menos, ¿no? No, no se escucha bien, así que si alguien me puede dar una mano en el sonido, yo le voy a agradecer porque esta mañana salió bastante luchado y hoy por lo que veo también. Así que igual de todos modos ponga su mejor esfuerzo, evitemos todo tipo de distracción, así podemos sobrellevar este momento de la mejor manera posible. Gloria a Dios. Nosotros cuando estudiamos en la palabra del Señor, yo decidí preparar en este momento algo sobre la vida del apóstol Pablo. Siempre que vemos sobre el apóstol Pablo, siempre hablamos nosotros de los logros del apóstol Pablo. Bueno, cuando hablamos también del llamamiento, el testimonio, ¿no? ¿Se acuerdan del apóstol Pablo, no? Perseguidor de la iglesia, hasta apóstol de Cristo, flor del testimonio, tremendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del apóstol Pablo, siempre por ahí nos enfocamos ¿qué? En los viajes misioneros, nos enfocamos en las evangelizaciones, pero hay cosas que podemos aprender de él, porque él ha tenido que enfrentar situaciones que no solamente tienen que ver ni con la oposición de los fariseos, ni con la gente que tenía que predicarle, sino se ha enfrentado con situaciones de pecado. Y ante esas situaciones de pecado él tuvo reacciones. ¿Ha mirado usted de esos videitos de YouTube que se llaman reacciones? ¿Los conoce? Sí, ¿no? Los jóvenes hacen así, los otros no tienen ni idea, ¿no? La cosa es así, hay un youtuber que quiere ganar plata, porque para eso uno es youtuber, ¿no? Entonces se dedica a ver cosas y a reaccionar a esas cosas, ¿no? Y uno mira cómo reacciona el tipo, ni siquiera mira la cosa que está mirando él. Nos hace gracia ver cómo reacciona, si le da gracia, si le da ni fu ni fa, ¿no? Entonces, al grado que hemos llegado nosotros en esta época, ¿no? Que estamos mirando cómo reacciona un tipo a cualquier cosa. A una comida, a una película, a una canción, a una estupidez que haya hecho otro, pero lo importante es ver cómo reacciona él. Hoy vamos a reaccionar nosotros ante la reacción del apóstol Pablo, cómo él se reaccionaba delante de situaciones de pecados. Así que yo le voy a invitar a que podamos estar viendo algunos episodios y elegí al apóstol Pablo porque es una figura central.
Y yo creo que la manera en que él reaccionó a diferentes situaciones nos va a también inspirar a nosotros, porque así como el apóstol Pablo, quizás nosotros no tengamos multitudes de gente a lo que predicar todos los días, pero sí tenemos situaciones de pecado a las que enfrentar todos los días. En eso estamos totalmente de acuerdo con el apóstol Pablo. Y sería bueno que ante estas situaciones también podamos reaccionar de manera parecida. Amén. Así que vamos a mirar algunos pecados. Si hay alguno que más o menos le calce bien, se lo pone, y si no, lo deja pasar. Pero vamos a ver las reacciones ante esos pecados, ¿no? Hay pecado que, nosotros estuvimos viendo esta mañana un poquito el pecado de Ananías y Zafira, ¿no? ¿Cuánto lo conocemos? Ya gente que por su falta de transparencia trajo el juicio de Dios también delante de su vida. Pero hay otros tipos de pecado también sobre la cual nosotros debemos estar atentos, porque no sea cosa que no reaccionemos como debiéramos, ¿no? Y yo quiero que veamos el primero y tengamos presente lo siguiente, que para Dios es un pecado realmente importante, fundamental, el hecho de ser tropiezo, ¿no? ¿Esto es lo mío? Gracias. Me han traído mis lentes para leer, que no sé dónde los había dejado. ¿En casa? Una genia, mi esposa. Se fue hasta mi casa a buscarle los lentes. Ah, y esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Ahora sí, vamos al punto. Ahora sí, vamos al punto, ¿no? Miren, hermano, nosotros en la altura del partido tenemos que ser conscientes de que el pecado tiene implicaciones, tiene consecuencias. No podemos tratarlo como un tema a la ligera. Es un tema importante, un tema grave. Ahora también, como te digo una cosa, te digo la otra. Si tienen implicancias severas, en Dios la situación del pecado para nosotros deja de ser un problema cuando entendemos que en Dios tenemos salidas, en Dios tenemos victorias, en Dios tenemos realmente las armas suficientes como para ser victoriosos ante cualquier situación de pecado. Así que no se amedrente, no tenga miedo, no se achique, y cada situación que nosotros veamos, por más grave que nos parezca, sepamos que en la palabra de Dios hay una salida. En nosotros está el querer tomar esa salida o no. Amén. Hay un pecado que es tremendo, que ojalá Dios nos libre de tener que caer en él, y es el pecado de ser de tropiezo para los demás. Es feo eso, ¿no? ¿Le suena, no? Alguien, él se vino a meter justo donde no se tenía que meter. Todo venía el ser de tropiezo para los demás. No nos gusta. Hasta se lo digo con énfasis, ¿no? Para que le quede claro. No nos gusta la gente que es de tropiezo, que está ahí en el lugar que no tiene que estar. Y muchas veces uno incurre también en esa situación, ¿no? Vamos a ver un pasaje de Hechos, capítulo 13, versículo 6. Leemos esta historia y presta atención. Voy a tratar de ser sintético con las historias, cosa que me cuesta mucho, pero porque quiero ver varias y quiero que usted se vaya con un panorama bastante certero de lo que quiero transmitirle. Dice Hechos 13:6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Quién? El procónsul Sergio Paulo. Quería escuchar la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas,
y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. ¿Qué problema ser de tropiezo para el otro? ¿Y qué problema ser de tropiezo para el otro que quiere o que tiene que recibir algo de parte de Dios? Ponerse en el medio entre Dios y la persona que tiene que ser bendecida, para Dios es un asunto serio. El Señor se lo toma con mucha, pero mucha seriedad a este tema. Es un pecado, vamos a entrar en esta categoría, vamos a catalogarlo, pero yo sé que no es así, nunca hay uno peor que otro, pero este raya en la categoría de grave. Jesús dijo que si alguno hacía tropezar a alguno de estos pequeñitos, los que creían, más le vale atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al río, dándole a entender la severidad con la que Jesús miraba el tema. Entonces, esto de ser de tropiezo realmente es algo que el Señor no lo ve con buenos ojos. Y este hombre se oponía a la predicación del Evangelio, este mago, este brujo, este mentiroso. Y al oponerse a la predicación del Evangelio, estaba impidiendo que este otro que sí quería recibir pudiese conocer al Señor, pudiese crecer, pudiese madurar. ¿Cuántos hay que quisieran crecer, quisieran conocer más, quisieran poder madurar, pero siempre encuentran un obstáculo, un tropiezo por el cual no pueden avanzar, ¿no? Dice que el apóstol Pablo, viendo esto, lo confrontó, porque nosotros estamos acá para ver la reacción del apóstol Pablo. ¿Qué hago yo delante de alguien que es de tropiezo? Dice que lo confrontó y le sacó la ficha. Él se hacía llamar como el mago, ¿no? Él se llamaba Elimas, le decía, ¿no? Bar Jesús era su nombre judío. Pero el apóstol Pablo no le dijo ni Bar Jesús ni Elimas. Le dijo, oh hijo del diablo, lleno de todo engaño y maldad. Describió sus características, porque podrá llamarse Bar Jesús, que Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús. Mirá vos. Vos decís, mirá, se llamaba hijo de Jesús, en teoría. Podrá tener un nombre muy lindo, podrá estar cerca de alguien importante, pero si sos tropiezo, el Señor dice, sos un hijo del diablo lleno de engaño y de maldad, que lo único que hace es trastornar los caminos del Señor. Entonces, fíjese con la severidad con que trataba este pecado, ¿no? Y entonces, ¿cómo reaccionó el apóstol Pablo? Y reaccionó a lo Pablo, reaccionó confrontando directamente. Y le dice, ahora quedarás ciego. ¡Oh! Entonces se pone cada vez peor. Y entonces que fue de tropiezo para que al otro le resplandezca la luz y pueda ver, terminó él tomado por esa ceguera en la cual quería tener atado al procónsul. Y yo creo que este es el destino y la consecuencia que viven en sí mismos todos aquellos que no entienden que deben ser lo suficientemente abiertos espiritualmente para ver dónde Dios está obrando, y cuando uno se da cuenta que Dios está haciendo algo en la vida de alguien, no intervenir para ser de tropiezo, sino para ser de bendición. Porque ese que no lo deja ver al otro termina más ciego que el otro que no podía ver antes, ¿me entiende? Entonces hay muchos que no queriendo que otro crezca, que otro me supere, que otro se dé cuenta, que otro se avive, termina esclavo de esa ceguera sobre la cual él se beneficiaba. Entonces el apóstol Pablo vio que algo raro pasaba acá. Un hombre quería buscar de Dios y otro, oh no, dejá, ¿qué lo vas a seguir a esos misioneros? Son unos charlatanes, ¿no? Pero a mí me interesa escuchar, porque yo no escuché nunca acerca de este Cristo que perdona los pecados y que quizás nos pueda dar una nueva vida. No, se le terminaba a él la influencia por este hombre.
Hay mucha gente que quizás con mucha argumentación, mucho fundamento, pero manipula sobre los corazones y las vidas de otros a tal punto que esos tienen que terminar pensando como yo les digo que piensen, actuando como yo les digo que actúen, porque yo les voy a dar el buen consejo. Yo tengo la verdad. Y esa persona vive engañada y vive hasta que alguien le dice, no, esto no es así. Esto no es así. Hay una vida mejor. Vos podés cambiar la historia de tu vida. ¿Quién te dijo que vos siempre vas a estar así? No, pero fulano con sus actitudes, con sus influencias, porque me dijo, porque hizo, que esto, lo otro. No, no es así. La luz del Evangelio viene sobre tu vida y te trae claridad. Y te dice que vos podés ser una nueva persona, una mejor persona. No tenés por qué ser un loser toda la vida, un fracasado. No tenés por qué ser un marginal espiritual. No, pero pasa que yo a él nunca, no me da no sé qué dejarlo a él, porque siempre él te tuvo todavía en ese estado. Si la luz del Evangelio está entrando en tu vida y te das cuenta de que hay hábitos que tenés que dejar, que hay situaciones en las cuales tenés que abandonar, que hay cosas en las cuales tenés que emprender, pero yo no sé porque fulano me dijo que así está mal, que así tengo que estar como siempre viví, tengo que tener cuidado. No sea cosa que en realidad esté impedido por un tropiezo que no me deja avanzar y no me deja crecer. Y en esta situación dice la palabra de Dios que Elimas le resistía. ¿Qué quiere decir? Se le oponía. Entonces, el diablo siempre va a resistir todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, constantemente. Y bueno, que el enemigo quiera meter la cola y se ponga loco porque yo quiero crecer espiritualmente, vaya y pase. Pero que ciertas personas sean usadas por el enemigo para que a través de sus palabras, sus actitudes, sus gestos, sus acciones, me sean de tropiezo a mí y yo tengo que confrontar. Yo tengo que hablar con alguien y decir, pero pará un poquito. ¿Cómo vas a decirle así? ¿Nunca le ha tocado a usted hablar a alguien y confrontarlo de esa manera? Quizás sí, y quizás no lo hizo, porque no quiso quedar mal, porque no quiso quedar como un agresivo, pero está actuando mal. ¿Cómo no le vas a permitir que crezca? ¿Cómo no le vas a permitir que se realice? ¿Por qué no le vas a dejar que él conozca un poco más de la luz del Evangelio? Tené cuidado, porque con tus prejuicios, con tu visión de las cosas, no te metas en los evangélicos porque te van a sacar la plata y porque están ahí, porque los pastores lo único que hacen es sacarle la plata a la gente y porque son todos mentirosos y porque son todos envidiosos y porque son todos hipócritas y la persona que quiere escuchar y ese tropiezo constante. Qué bueno que si viene de afuera vaya y pase. Pero si es desde entre los hijos de Dios, el poder decirle, no, pará un poco. Tu experiencia no sé cuál haya sido, pero eso no te da derecho a vos a impedir que resplandezca la luz sobre esta alma. Porque si esa persona se llega a perder y no tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio, ¿por qué? Porque por tus influencias, por tus dichos o tu mal testimonio, fuiste de tropiezo. El día que nos encontremos delante del Señor para rendir cuentas, esa facturita seguramente la vamos a tener que saldar como sea. ¿Me entiende? ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, lo catalogo dentro de la categoría de pecados de los cuales nosotros deberíamos empezar o deberíamos tener siempre cuidado. Porque yo tengo que crecer en el Señor y tengo que madurar y tengo que permitir que Él trate con mi vida, pero a veces ese trato y ese crecimiento vienen de una manera en la cual yo estoy siendo probado.
a través de prueba, a través del roce con los demás, lo que sea. Y eso, si yo no estoy tomándolo de manera madura, puede ser que me caiga mal y termine generando un resentimiento en mí, y ese resentimiento lo use yo como arma o como argumento para impedir que otros lleguen a conocer al Señor. Si ha vivido situaciones de tremendas injusticias, si ha visto situaciones de pecados evidentes, si ha sido preso o víctima de maltrato, de manipulación, de lo que sea dentro de la iglesia de Cristo, bueno, yo no le puedo decir nada al respecto, solamente decirle que esperamos que Dios sane lo que se haya lastimado, restaure lo que se haya roto y haga justicia donde se ha cometido injusticia. Pero si se trata solamente de cuestiones que tienen que ver, no, porque yo me enojé con fulano, me enojé con mengano y ahora estoy y soy un tropiezo para los demás, tengo que tener ojo, porque no sea cosa que me esté actuando lo mismo que este brujo, que pensaba de una manera y porque él pensaba así, no dejaba que el otro conozca también más del Señor. Es como ese perro del hortelano que no comía ni dejaba comer, ¿no? Entonces, ni él recibía el Evangelio, pero no quería que los demás lo reciban, ¿no? No quiero saber nada. Bueno, usted no quiere saber nada, pero no tengo derecho yo a taparle la luz al otro que sí quizás quiere recibir. ¿Y esto aplica para qué? Entre nuestros hermanos, entre nuestros conocidos, entre nuestras familias. ¿Por qué voy a hacer de tropiezo yo con mis actitudes, con mi testimonio? Cuando me encuentro en una situación donde veo que alguien está haciendo de tropiezo para mi vida o para la vida de otros, confronto siempre con amor, ¿no? Siempre espiritualmente, no va a querer agarrar un palo, hermano. Entonces, pero confronto, digo, mirá, no sea cosa que te encuentres resistiendo a Dios como Elimas. ¿Y sabes qué le pasó a Elimas? Terminó ahí perdido en su propia ceguera. Porque si él se quería quedar ciego, dice el Señor, bueno, vos querías quedarte ciego, no querés que, bueno, te quedarás ciego. Y ahí está. Y hay algunos que viven su vida totalmente en plena ceguera espiritual. No ven, y como no ven, no quieren que nadie vea. Pero gloria a Dios si le ha abierto los ojos y a usted, aunque sea un resquicio de la buena luz del Evangelio, está iluminando su vida. Y si hay alguien que en estos tiempos, o hay algo que en estos tiempos lo haya llevado a querer tropezar, a volver atrás, a no querer dar un paso más para conocer al Señor, que en el nombre de Jesús ese tropiezo caiga ahora, que caiga de su vida. No se deje engañar usted, no se deje mentir, porque si esa luz que usted está viendo de parte de Dios es una buena luz para usted, anímese a creer. Los otros no creen, los otros no quieren, déjelo a los otros que hagan su vida. Pero usted siga firme, creyendo en el Señor. Y si usted es de los que de alguna forma, o mejor dicho, nosotros somos los que de alguna manera, en algún momento de la vida, nos hemos dedicado con nuestras opiniones, con nuestros testimonios, con nuestras críticas y nuestros prejuicios, a no medir a los débiles que teníamos cerca nuestro y hemos hecho tropezar, tenemos que arrepentirnos delante de Dios y pedirle perdón al Señor, porque no hemos sido de bendición, hemos sido de tropiezo para el que quería crecer. Y en vez de ver en mí a alguien firme en la fe, vio a alguien quizás más mundano que los mundanos. En vez de ver en mí un testimonio de verdad, vio en alguien más mentiroso que los mentirosos. Alguien más falso que moneda cuadrada. ¿Cómo puede ser? Todas esas actitudes terminan siendo de tropiezo para los demás. Entonces, fíjense en este simple episodio, simple entre comillas, donde Pablo, queriendo predicar, dice, wow, esto parece que se encontró con un mago, pero en realidad, espiritualmente hablando, estaba delante de un gran obstáculo, un gran tropiezo que una persona tenía para no conocer al Señor. ¿Qué hacemos con los tropiezos de nuestra vida? ¿Qué hacemos en estos momentos?
Y bueno, hoy yo me pongo a pensar y uno dice, ¿sabes? Yo me hubiese dado cuenta de esto antes, pero a mí me han hecho tropezar muchas veces. Me han puesto la traba, el palo en la rueda, decimos nosotros. Bueno, pero ya está. Hoy, por la gracia de Dios, me doy cuenta de que a Dios no se le pasa por alto nadie que voluntariamente o conscientemente haga tropezar a alguno de sus hijos o a alguno de los que quiera conocer. Entonces, fíjense, hoy nosotros, este mensaje podría decir, bueno, predique, pastor, algo del pecado, pero algo lindo, no sé qué tema lindo hay del pecado, pero bueno, vamos a fondo, porque como iglesia, nosotros no podemos dejar que este pecado se enquiste en medio nuestro, porque si no vamos a hacer un montón de piedras de tropiezos para los que quieran conocer el Evangelio. Fui ahí, pero... Y algunos salen a hablar porque salen a hablar, dice usted, ¿no? Porque por ahí no les gusta, porque, qué sé yo, quieren volver a su lugar de origen. Ponele. Pero guarda, no sea cosa que alguno sí se esté yendo, porque acá sí encontró tropiezo. Acá sí encontró algo que en vez de facilitarle que conozca más al Señor, fue más complicado, fue más difícil. Y esa persona, en vez de tener un encuentro con Jesús, lo único que tuvo es un encuentro con una decepción, con una desilusión, con una angustia, con una frustración. Y nosotros decimos, bueno, pero viene por el hombre. Acá tiene que venir por Dios. Pero fíjese que antes que a Dios lo encuentra a los hombres acá. A los hombres y a las mujeres. Nos encuentra a nosotros. Y si nosotros no somos buenos canales para que fluya la bendición de Dios, nos convertimos en una especie de tapón y la bendición de Dios no fluye, se queda con nosotros. Y taponamos la bendición con nuestras ganas, mejor dicho, con nuestras desganas, con nuestra falta de interés, con nuestra falta de compromiso, con nuestra falta de amor. Entonces, que Dios nos libre de esto. Porque uno dice, ¿cómo reaccionaría el apóstol Pablo si estuviese acá? Y si nosotros andamos pecando de lo mismo que pecaba Elimas, y vamos a tener que comprarnos todo un bastón y unos lentes oscuros y salir por ahí. Porque si estamos en lo mismo, pero uno dice, bueno, gracias Señor. Mejor dicho, ten piedad Señor, que no caigamos en esto. Pues no nos queremos quedar ciegos. No queremos terminar nuestros días pidiendo que alguien nos dé una manito para ver si podemos seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Quiero conocerte a vos y caminar por mis propios medios y no ser tropiezo, sino ser un puente para llevar a otros también a tu presencia. ¿Amén? Bravo este pecado, ¿no? No se bajone que viene otro peor. Yo le invito a que vaya a Hechos 19, versículo 23, esto cortito. Pero mire lo que dice esto. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Amén. ¿Sabe que cuando llega el Evangelio a un lugar, a una casa, a una vida, se le termina el negocio a los fabricantes de ídolos? Porque justamente este Demetrio era un fabricante de ídolos. ¿Qué hacía él? Hacía estatuitas del templo de Diana y con eso tenía flor de negocio.
Y como todo el mundo creía, y bueno, y en todos lados se publicaba, dice que en Asia y en todo el mundo la majestad de Diana era conocida, o sea que tenía buena prensa, contaba con un aparato de difusión tremendo, Diana, ya sea a partir del boca a boca, de las leyendas, lo que sea, pero en todos lados la creencia de esa deidad romana era algo que se tomaba como un culto especial. El templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo en la antigüedad también. Entonces imagínense que era muy famosa. Y entonces estos tipos, viendo el negocio, ¿qué hacían? Hacían lo suyo, ¿no? Ponele, se iban a la plaza, a la costanera, no sé, y te vendían los templitos de Diana, ¿viste? Y con eso se hacían su manguito, ¿no? Su riqueza. A veces, por ahí la gente le compraba esas cosas. Porque decía, che, si vos te comprás un templito de Diana, ¿sabes qué? Automáticamente te echa fuera la envidia, ¿eh? Te saca las malas vibras, llama a la plata, porque la plata viene, ¿eh? Todo con el templito de Diana, ¿no? Te lo cuelga, te compró una ristra de templito de Diana y lo colgás atrás de la puerta, ¡oh! No te entra un murciélago. Entonces ahí está. Y la gente, ¿qué es lo que quiere? Quiere estar un poquito mejor. Y casi siempre el estar un poquito mejor, uno cuando no tiene la luz del Evangelio, lo asocia ¿a qué? A estar mejor materialmente, económicamente. Entonces, si yo digo, basta de esta miseria, compro un templo de Diana, me lo puse ahí en el modular, entonces mirando para la puerta, para que si viene algún mala onda me lo corre, y si viene una mala onda me lo meta para adentro, ¿no? Así funcionaba. No vaya a creer que yo tenía templito de Diana, ¿no? Pero bueno, usted ya sabe, se habrá comprado templito, ¿no? Entonces, te lo llevaste y dice, tomá para la buena suerte. ¿Andás solo? Plumita de caburé. Acá tenés, ¿no? Y ahí tenés. Y uno anda, dice, me fui a Corrientes y me traje payé, dice. Nadie sabe lo que es un payé, mejor. Entonces, y ahí fui porque quería tener y a ver si conseguía novia por lo menos, y a ver si me sacaba la quiniela, y a ver que esto lo otro, dice que si le pedís a este fulano, le pedí al otro mengano, y estamos, ¿no? Entonces todo esto se termina convirtiendo en un negocio. Y uno dice, sí, es verdad, nosotros gracias a Dios ya no compramos ni ajito, ni triguito, ni citita roja, ya no curamos la ojeadura y cosas así, ¿no? Espero. Entonces, Dios nos ha hecho luz en todas estas cuestiones. ¿Cuáles son los fabricantes de ídolos de estos tiempos? Pregunto yo. ¿Cuáles son los Demetrios de estos tiempos que nos hacen creer que hay cosas que son más importantes y más majestuosas que el Señor? No, el pastor creo que dijo algo antes de que yo suba, ¿no? Que nos hace ver como algo de vida o muerte, ciertas situaciones más bien mundanas, efímeras, pasajeras, entretenimientos. Pero dígame si nuestro corazón no late, no vibra y no se emociona con cosas que tienen que ver con todas estas cuestiones. Ahora, estas cosas no nacen solas. Hay gente, hay intereses atrás de todo esto que quieren tenernos justamente como, ¿cómo sería? Clientela fija de todas estas cuestiones. Porque con tu pasión, porque con tu entrega, porque con tu dedicación, hay muchos bolsillos que se llenan. Hay muchos negocios que se mantienen. Cuando vos estés pensando que hoy nos jugamos la vida, mientras vos se te llena el corazón de estrés, hay otro que está viendo el negocio en el rating de la televisión o en las revistas que va a vender o en las páginas que va, o lo que sea que vaya a vender. Hay gente que se beneficia con eso, con la necesidad de querer tener algún significado en la vida y encontrar algo que a mí me llene. Se va a cumplir un año
de, creo, una de las alegrías más grandes que se ha visto expresada en nuestro país, creo que a lo largo de toda la historia, o por lo menos en mucho tiempo, ¿no? Sabe de qué le estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Quédese tranquilo, todos estuvimos alegres, ¿no? Pero cuánta alegría, cuánta efusividad, cuánta pasión, cuánta alegría sincera, qué felicidad, qué lindo que estuvo. Ahora, no permita que esas emociones suyas sean la fuente de ingreso de otros y que otros se beneficien a través de los ídolos que nos quieren vender o los que nos quieren imponer constantemente. Porque hoy sí hay fabricantes de ídolos en este tiempo. Y lo que nosotros tenemos que entender, que los fabricantes de ídolos nos quieren hacer creer que está bien que vos lo vivas de esa manera y no nos damos cuenta que nuestra perspectiva de a poco se va desenfocando y en vez de mirar lo que es verdaderamente importante, me termino enfocando en lo que es pasajero, lo que es secundario, al punto tal que pierdo de vista lo que tiene que ver con mi vida espiritual, con mi fe y por sobre todas las cosas, con mi creencia al Dios único y verdadero. Si yo caigo en esas cuestiones donde para mí es prioritario todo lo que me vendió Demetrio y sus amigos, déjeme decirle que yo caí en la trampa de la idolatría. Y la idolatría es uno de los pecados que el Señor más ha condenado abiertamente y con todas las letras. ¿Por qué? Porque significa poner otra persona u otra cosa en el lugar que tendría que ocupar Dios. ¿Se entiende? El ídolo es un sustituto de Dios. Y antes de que usted salga a quemar camisetas rojas y blancas o rojas y negras, porque se me doy cuenta que tengo, antes de que se desboque de esa manera, déjeme decirle que lo que tenemos que entender nosotros es que cada cosa tiene que ocupar su lugar en la vida. Esto es un entretenimiento. Esto es, no sé, es una película, esto es una música, pero Dios es Dios y es lo más grande y es lo primero en todas las cosas. ¿Se entiende? Esta persona es muy importante para mí, pero Dios es más importante. ¿Se entiende? Si ella me deja, me muero, dice usted, ¿no? Bueno, no se muera. Aguante un poquito hasta que el Señor le muestre que con Él no va a necesitar morirse. Pero estamos ahí nosotros, carentes de significado, y automáticamente levantamos en un pedestal a quien no deberíamos. El apóstol Pablo atacó a la raíz, fue directamente, y a los que le movió el piso fue a los fabricantes de ídolos. ¿Cuántos? Imagínense si nosotros salimos a predicar la libertad en Cristo con todas las letras y supongamos que el Espíritu Santo haga un tremendo avivamiento, y la gente se convence y se convierte de verdad y ya no toma más cerveza. ¿Quiénes serían los Demetrios? No quiero mirar a los dueños de los negocios para ver. Pero los tendrían que andar buscando por allá, por la zona de Candioti más o menos, ¿no? Le van a decir, ¡oye! No vendemos más nada. Y lo primero que van a decir, aquellos que andan ahí con su discurso de odio en contra de la cerveza, ¿no? Y entonces, por decirle algo, ¿no? Por decir, ahora no se puede tomar una cervecita. Yo sé que antes que caiga en eso, ¿no? Pero estoy hablando de cuántas familias y cuántas vidas se está llevando puesto el alcoholismo y cualquier tipo de adicción, ¿no? ¿Cuántos Demetrios en este momento están preparando los ídolos para vendérselo en bolsitas a nuestros jóvenes y los tienen atados a esa idolatría? ¿Cuántos Demetrios preparan toda clase de ídolos en la moda, en el arte, en la música, para que nosotros estemos ahí adorando hasta que aparece uno y se aviva y dice, che, todas estas son pavadas?
Sacá todas esas dianas que tenés en tu casa ahí, que hace un poco de lugar porque no sirve para nada todo eso. Y se le terminó el negocio al platero. Se acabó la plata. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a avivar. Porque la gente se le hace la luz. Y a nosotros se nos tiene que hacer la luz en tantas otras cosas. No puede ser que nos lleven de acá para allá quien sea. Miremoslos a Él. Si nos encontramos con Jesús, a Él sigamos mirándolo. Y entonces el Señor quiere que ante cada fabricante de ídolo que encontremos nosotros, porque no solamente tenemos estas grandes, usted dice, bueno, los grandes empresarios o los grandes manejadores de la historia, ¿no? No. A veces nosotros somos nuestros propios fabricantes de nuestros propios ídolos. Empezar a reaccionar de esta manera. Más lugar para el Señor, menos lugar para lo otro. Más lugar para el Señor, menos lugar para lo otro. ¿Se entiende? Cuando un ídolo empieza realmente a perder vigencia, cuando usted deje de prenderle vela a los santitos, entonces ya ese santito ya está. No. Ya no es más su ídolo, no tiene esa dependencia. Uy, no, le tengo que prender porque si no se enoja. Vieron que algunos se enojan encima, ¿no? Y algunos si no le cumplen, la agarran, lo ponen en penitencia y los dan vuelta de cabeza abajo. Alguna venía esa cara como diciendo, sí, yo tenía una vecina, no le cumplió lo que pidió, entonces la puso en penitencia, la puso de cabeza abajo, la guardó en un cajón. Nuestro Dios, ¿qué Dios tengamos que ponerlo en penitencia, no? Qué fragilidad que tendría nuestro Dios que nosotros podamos ponerlo en penitencia, porque no nos cumple lo que queremos nosotros. Pero eso es lo que hace la idolatría. Entonces, ¿qué es lo que está ocupando el lugar de Dios en mi corazón ahora? Bueno, hay que empezar a correrlo. Hay que empezar a sacarlo de ese lugar y que sea el Señor el que tiene el mejor trato. ¿Amén? Una historia más, cortita también. ¿De qué hablábamos recién entonces? ¿No es cierto? Esto de los fabricantes de ídolos. Hay que sacarle... Hay mucho de esto. Y anteriormente hablábamos del que es de tropiezo. Mire qué heavy que es esto, ¿no? Acá no podemos permitir tampoco fabricante de ídolos, ¿no? Acá el único, el mero, es el Señor. ¿Se entiende? El más importante. Jesús, tú eres, ¿se acuerda? La persona, cantaba el pastor Fayenza. Y lo cantaba con este tono. Porque había que recordar eso. No, fulano de tal, él es importante. No, Jesús es el único, el más importante. Y vamos a ver otro de los pecados en los cuales tenemos que reaccionar y tiene que ver con los malos espíritus. Fíjese, Hechos 16, versículo 16. Todo esto, fíjese que son las aventuras de los misioneros, ¿no? Llegamos a un lugar, estaba el mago. Nos fuimos para otro lado, estaba Demetrio. Ahora fíjese lo que dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración, qué casualidad, siempre cuando vos haces algo espiritual, algo pasa. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el Evangelio de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ellas ahora. Y salió en aquella misma hora. Amén. La historia cuenta que una chica esclava poseída por un espíritu de adivinación seguía a los misioneros y proclamaba a los gritos: estos son los predicadores, guarda los predicadores. Y los otros querían predicar y
medio que les molestaba. Vos decís, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Si le estaba haciendo publicidad. Y bueno, pero cuando el diablo te hace publicidad, no sé si es tan bueno eso, ¿no? Porque se ponía molesta. A tal punto de que estaba todos los días, todos los predicadores, y a ellos les generaba un malestar. Porque al fin de cuentas, así como los anunciaba a ellos, anunciaba a los otros ídolos, ¿no? Pero ella estaba queriendo ahí, todo el tiempo. Y con su espíritu, ese espíritu que tenía, seguía a Pablo, proclamando en todos lados, tratando de influenciar. Y esto los incomodaba a los muchachos. Porque decía, sí, mirá, está media pesada la chica esta. Pero dice que estamos predicando el Evangelio, sí, pero no sé, a mí me da como, no me termina de cerrar. Yo no sé si a usted se le ha acercado gente que en apariencia parece que está en buenas intenciones, pero a usted no le termina de cerrar. Especialmente las mujeres. No sé, pero no me gusta ese tipo, dice. Hay como esa cosa de darse cuenta, mirar más allá. Son bichas, dice uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que miran? Hay mucha gente con malos espíritus que están tratando siempre de estar cerca tuyo y siguiéndote. Y yo tengo que aprender a discernir quién viene con un mal espíritu a mi vida. Cuando yo hablo de que alguien viene con un mal espíritu, estoy hablando de esa persona que se percibe quién tiene el buen espíritu y quién tiene el mal espíritu. ¿Quién es el que no tiene dobles intenciones? ¿Quién es el que viene a saludarte y no se trae un puñalcito escondido en la espalda? ¿Quién es el que te es sincero y no te habla mentira? ¿Quién es aquel que realmente cuando dice que viene a buscar con voz de Dios, viene a buscar con voz de Dios de verdad y no esperando de ganar algún favor tuyo o que lo acomodes en un puestito o que te hagas el amigo para ver si puede tener algún rédito económico o lo que sea? Entonces, esta persona tenía un mal espíritu, de hecho la Biblia dice que tenía un espíritu inmundo. Entonces el apóstol Pablo, ante esa situación extrema, ¿qué hace? ¿Nos quedamos con el espíritu inmundo y lo tenemos así como una especie de agente de prensa para nosotros? No, porque no puede convivir ni coexistir nada que sea del enemigo con las cosas del Señor, por mucho que el enemigo quiera hablar de las cosas del Señor. Si no está consagrado, si no está entregado al Señor de verdad, si no tiene un compromiso con Dios, entonces es mejor tenerlo lejos, porque al fin de cuentas va a terminar siendo una molestia. Y entonces hay personas o hay situaciones en las cuales yo de pronto digo, che, fulano de tal, está queriendo conocer al Señor y se le acercó mengano. Y me da no sé qué, ¿quién se le acercó? Fulano, ¿viste? Yo sé que en esta época no se estila mucho eso porque en esta época no se puede juzgar. Pero en mi época, cuando apenas me convertí, decía, che, fulano, mirá, vamos a tener que estar más cerca de ese muchacho porque él no es una buena influencia. ¿Por qué? Porque sabíamos que en cualquier momento fulanito que recién entraba a la iglesia o terminaba fumando, porque como este todavía venía batallando con su vicio de cigarrillos, se terminaba yendo a algún lado y se terminaba yendo de la iglesia, ¿no? En aquel momento. Y entonces, ¿qué hacíamos? Tratábamos de ser de influencia para que con un buen espíritu podamos influenciar. Estábamos en la iglesia, veníamos a la misma reunión de jóvenes, asistíamos a los mismos cultos, pero a veces no veníamos con el mismo espíritu. Y tener un mal espíritu, o mejor dicho, no permitir que Dios pruebe mi espíritu, estoy hablando de mi espíritu humano, también me puede llegar a incurrir en pecados si no me dejo tratar por Dios. Yo sé que no todos los días nos levantamos con un buen día. A veces nos levantamos rozagante y queremos amar a todo el mundo y a veces nos levantamos con la mostaza revuelta y
y más vale que no me hablen por lo menos las primeras 48 horas, ¿no? Entonces, y yo decía, bueno, en un mal espíritu no puedo hacer las cosas. Si estoy enojado, mejor no tomo decisiones. Si todavía no arreglé cosas, mejor no hablo, porque la voy a embarrar. Entonces, esas cosas nosotros las tenemos claras. Ahora bien, yo no puedo acostumbrarme a vivir siempre en un mal espíritu. Cosas que hacen que mi espíritu, en vez de ser bueno, se convierta cada vez más en malo. Una actitud quejumbrosa permanente, una actitud criticona permanente, el estar mirando con envidia al resto, el tener la palabra de desconfianza sobre la vida de los demás permanentemente. Esos son rasgos de alguien que se mueve en un mal espíritu. Ah, fulano, mengano, cuidado, ahí está. Ah, sí, por algo habrá sido. ¿De dónde lo habrá sacado? Y habrán robado. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de actitudes, que en realidad son expresiones que demuestran cosas feas que están dentro del corazón de uno, lo único que denotan es que uno tiene un mal espíritu. Y cuando uno se acerca con un mal espíritu a alguien, terminan siendo una molestia. Y el espiritual, ¿qué hace en ese caso? Va a reprender ese espíritu. O cambiás o no estás más conmigo. O dejás de traerme chisme de los hermanos o no estás más conmigo. O dejás de quejarte y empezás a dar gracias y empezás a alabar el nombre del Señor, o ya no hablamos más, porque no podemos tener comunión, porque no hay compatibilidad de espíritus, ¿entiende? Yo me levanto, busco del Señor, dice usted, estoy tratando de que Dios me hable, justo voy al laburo y lo encuentro a fulano, así me deja la cabeza. Y mañana prepárese. Así van a andar los malos espíritus en la calle, ¿no? Y el sábado ni le cuento. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros ante esa influencia? ¿O seremos nosotros los portadores de esos malos espíritus? Que andan todo el día, pues eso es una porquería, pero al final, ¿cómo no se fue el otro? Pero compraron el partido, Vamos a andar ahí todo el tiempo. Buscar algo del Señor, ¿no? Pecado raro este, pero que lo hay, los hay. Gente con malos espíritus. Y a esta gente con malos espíritus, que viven derrotados, que viven esclavos, que no tienen voluntad propia. Esta chica era esclava, esta chica se movía solamente y hablaba en función de lo que ese espíritu le daba que hable. La confrontó Pablo, le dijo las cosas como se tenían que decir, pero esa palabra, por dura que haya sido, fue la que le trajo luz y la liberó a ella. Después Pablo terminó en cana por esto, pero bueno, ya vamos a hablar otro día de esto, ¿no? Porque las cosas son así. Cada vez que vos te quieras comprometer más con las cosas del Señor, tu nivel de popularidad va a ir cada vez más abajo. Y esto te lo voy a anticipar. Y no necesitas, voy a perder seguidores en YouTube. No, hasta en tu propia casa. Cuando vos empieces a cambiar. Entonces, dejar de tener un mal espíritu es crucial para que empecemos a vivir una vida victoriosa en el Señor. Y yo no sé por qué toda la vida ando así, tirado. Toda la vida me pasa que no me sale una. Entonces soy un corsa contramano. No sé qué pasa conmigo. Estoy orinado por los perros. Siempre, ¿no? La mala suerte me persigue. Yetatore le decían, ¿no? Entonces, estoy ahí, el día que lleva sopa, yo salgo con un tenedor, dice. No pego pará un poco. Porque en casa te tenemos que escuchar todos los días con la misma cantinela. Todos los días el patrón es el malo, los chicos de la escuela son los malos, me reúno con mis compañeros, mis amigos para afuera, y escucho que mi mujer es la bruja, y escucho que mis hijos no. Pará un poco. ¿No será que esto que estoy sintiendo, que estoy hablando, es el trabajo de algo más de mí que tiene que cambiar? Y aparece un Pablo por ahí y te canta a las 40.
y te dice las cosas como son. En medio que no te gusta nada, porque no me gusta que me viene a decir a mí, pero por ahí se te hace la luz y te das cuenta de que así no vas para ningún lado. Atado a un mal espíritu. ¿Cómo nos impacta este mensaje, este testimonio? Esa chica era esclava y estaba atada a un mal espíritu. Era así. Gloria a Dios porque fue libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas gloria a Dios podemos dar cuando el Señor empieza a sacarnos esos malos espíritus que a veces intentan minar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor? ¿Cuánto gloria a Dios podríamos dar? Porque lo podríamos hacer. Porque un día yo me podría parar y decir, vos sabés que yo no entendí una papa. Pululaba de iglesia en iglesia y siempre todos eran los malos, hasta que un día me di cuenta que era yo el que andaba llevando la bolsita de basura para todos lados. Y creía que era de los otros y era mía. Y hablaba yo y desparramaba para acá, para allá. Hasta que me di cuenta que el problema era yo. Siempre mirando, desconfiando. No me quiere, no me da bolilla, no me presta atención. Yo soy el pobrecito, yo soy la pobrecita, siempre sufriendo. Y me di cuenta que era yo el problema. Estaba atado. Iba a la iglesia, escuchaba la palabra, pegaba un gloria a Dios cada tanto, pero no podía vivir por la amargura constante que tenía. Un mal espíritu operando en mi vida, del cual necesito ser libre. Y el apóstol Pablo le cantó la justa ahí, ¿no? Ya está, déjalo en paz. Diablo inmundo, deja en paz esa vida. Porque a veces no se trata de esa persona. Che, fulano de tal no cambia más. Sí, no cambia más, pero andá a saber cuáles son los problemas de fondo que tienen. Y orá y dice, Señor, reprendo el espíritu inmundo que le estoy atormentando a esa persona. Y más si es un ser querido, que nosotros lo queremos que cambie. No queremos que siga así en ese estado de mediocridad, de abandono, de falta de propósito, de visión negativa de la vida. Entonces tomar las riendas, el diablo. Y con esto no quiero decir, bueno, ahora le va a echar toda la culpa al diablo. Hay un obrar del maligno. Hay una responsabilidad personal donde uno se tiene que dar cuenta y decir, tengo que desaprender esta forma de vivir la vida y empezar a aprender a vivir la vida de fe en el Señor. Amén. Que el Señor nos libre de ser de tropiezos para los demás. Que el Señor nos libre de empezar a comprar todos los ídolos que nos vendan y especialmente que nos libre de ser fabricante de ídolos para otros, vendiéndole espejitos de colores y no enseñándole que la única verdad y el único importante es el Señor y no otra cosa. Porque sí, es importante lo que vos te parece, lo que vos pero el Señor es más importante. Para mí no es, dice otro, no importa que para vos no sea, sigue siendo el más importante. Porque acá hay una verdad, mi viejo. Usted podrá no darle lugar al Señor en su vida, pero el Señor va a seguir siendo Señor siempre. Y entonces es importante que yo que soy cristiano lo viva de esa manera. Porque un día esa persona se va a dar cuenta que sus ídolos se caen, que sus ídolos no sirven, que sus ídolos no llenan, que sus ídolos frustran, y usted va a estar firme en la fe del único Dios verdadero. Y usted va a tener que ser luz en ese momento. Pero mirá, que te guste lo que vos quieras. ¿Te gusta? Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Te gusta? Pero déjame decirte algo. Acá el único que es Dios es el Señor. Eso, querer ir, estar todos los días en la cancha, desgargantarte gritando, hacer toda la gira, pues su dueño, es tu plata, su dueño. Pero al fin de cuentas, el único que va a traer algo constante, permanente, es el Señor en tu vida siempre. Amén. Ese tiene que ser nuestro mensaje, pero no solamente decirlo, sino vivirlo. Porque si yo digo, para mí lo más importante es el Señor, pero después salgo y tengo otros ídolos adentro de mi casa, adentro de mi cabeza, afuera de mi casa. Entonces tengo que empezar yo también a limpiar la estantería personal que pueda tener. Amén.
esto de moverse en un mal espíritu se ha terminado de convertir no en un problema, en un problemón, en un pecado tremendo que hay que confrontar y hay que denunciar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da armas y herramientas suficientes y evidencias para que nosotros sepamos lo que es estar en un buen espíritu. ¿Sí o no? Leyendo la palabra, no aprendo cómo debo ser yo, aprendo del carácter de Cristo, aprendo de su voluntad, estudiando su palabra, no me puedo dar cuenta cómo debe ser mi carácter, dejándome enseñar. La palabra de Dios no me da herramientas para desenvolverme, por ejemplo, en la familia, en el matrimonio, con los amigos, en el trabajo. Claro que sí, tenemos eso. Ahora, ¿por qué vivo yo en un mal espíritu? En un espíritu que se nota que está obrando, pero tremendamente en mi vida porque me tiene tirado, me tiene totalmente arruinado espiritualmente. Lo único que tengo es una queja constante contra Dios y contra el resto de la humanidad. Y no tengo palabras de bendiciones, no tengo gestos de bendiciones. Son gestos vacíos. La chica que no dejaba anunciar al apóstol Pablo y a Silas el evangelio, ella se la pasaba a los gritos. Estos son los siervos, mirá qué siervo, tremendo siervo. Oh, ¿sabés lo que son? Bueno, decir, la chica les hacía publicidad. No, porque se notaba que aunque lo dijese, lo que decía sonaba lindo, pero cómo lo decía y quién lo decía no terminaba de convencer. Todos sabíamos que esa chica no había salido de su esclavitud. Todos sabían que esa chica era esclava de los comerciantes y estaba poseída por un espíritu inmundo, un oráculo de adivinación, que por plata anunciaba cosas. Y hoy, si todavía no dejó eso, es difícil recibir el mensaje de que realmente hubo un cambio en su vida. Entonces el apóstol Pablo confrontó y dijo, hasta que no te deje ese espíritu, vos no vas a ser libre. Se lo dijo con otras palabras, ¿no? Básicamente le dijo, déjala, soltala, que ella sea libre, ¿no? Lo echó fuera el espíritu. Hasta que el Señor no eche fuera toda, mejor dicho, no me haga libre de todas aquellas cosas que son tropiezo para mi vida, entonces no voy a poder experimentar verdadera libertad en Cristo. Pastor, óreme para que el Señor me haga libre hoy esta noche. Amén. Pero requisito necesario, fundamental, elemental. ¿Quiero ser yo libre? Porque si yo no quiero ser libre, por más que el pastor se seque la garganta reprendiendo, entonces la libertad no va a estar. Porque si yo no dejo ir, esto no se va. Si yo no suelto, entonces no soy libre. ¿Se entiende esto? Siempre hablamos de esto. Y dice, sí, vos tenés que, y vamos a orar, y sí, porque este pasado, y estas heridas, y lo que sea, y estoy agarrado. Y bueno, largala. Y no, y bueno. Pero a mí me gusta cómo orás. Pero si vos no largás, nos podremos juntar de vuelta y tomamos matecito, y oramos, y qué sé yo, un cariñito, pero no pasa nada. Es que no lo puedo perdonar. Bueno, es que este rencor no se me va, no, pero ¿querés que se te vaya? Es que no lo puedo perdonar. Es que me acuerdo y si lo veo y lo cruzo, bueno. Y eso me hace actuar siempre en mal espíritu. Que Dios nos libre de incurrir en los pecados, de ser de tropiezo, de ser idólatras y facilitadores de idolatría y de ser gente que se mueve en un mal espíritu. El apóstol Juan decía en una de sus epístolas, probad todos los espíritus, probad a los espíritus para ver si vienen de Dios o no.
Y cuando hablaba de probar a los espíritus, estaba hablando de probar el espíritu humano. Probar la motivación. No te casé con cualquiera. Conocé la persona. Date tiempo para escuchar. Escuchá lo que dice, pero mirá lo que hace también. Si respalda con su vida lo que sus palabras están diciendo en este momento, probá esos espíritus. No lo dejes entrar en tu vida, porque no lo dejarías entrar en tu casa. ¿Y cómo se hace? Si usted sabe cómo hacerlo, mi viejo. ¿Usted es probador? Los que tienen hijas mujeres se van a hacer especialistas en probar espíritu. Yo ya estoy ensayando, porque yo he sido probado. Así, dice, ¿y usted de qué trabaja? ¿Y cómo la piensa sostener? ¿Está probando? ¿Quiere ver? No, dice, a mí me gusta mucho los Rolling Stones y juego la Play todo el día. O sea, la patada más chica, chao, se terminó el espíritu. Ni el apóstol Pablo lo podía hacer mejor. Entonces usted va a probar ese espíritu. Y le doy este ejemplo porque uno ahí se va a esforzar. No va a dejar entrar a cualquiera a su casa. ¿Me entiende? Ay, Mapi, pero es tan lindo. Dice, no. Te va a probar eso. Ahora, con las cosas de Dios y las cosas espirituales. Entonces yo escucho, digo, che, fulano de tal, dice que habla lindo, dice, pero conozcamos un poco más. ¿Qué es lo que piensa de la palabra? ¿Qué es lo que me enseña? ¿Esto me sirve, no me sirve? Es importante todo esto. Porque no sea cosa que venga alguien con un malo espíritu y me termine siendo un problema. Yo que estoy queriendo crecer, yo que estoy queriendo salir adelante, yo que quiero dejar atrás la porquería, viene este otro y me trae más porquería. Entonces no, tengo que buscar del Señor honestamente. Amén. Que el Señor nos ayude. Tenía un par de pecadillos más ahí, pero vamos a dejarlo acá. Los otros son medios conocidos. Pero que el Señor nos ayude. Mire, mi hermano, en estos días, que tanto lo vamos a necesitar, déjeme decirle, ya dentro de un rato se va a dar cuenta, tanto vamos a necesitar tener claro que yo debo ser de bendición, no de tropiezo. Y no puedo permitir que nadie ponga tropiezo en mi vida. Con sus palabras, con sus actitudes, con su gesto, con su testimonio. Ni en mi vida ni en los de los míos. Entonces no puedo permitir que nadie venga a poner tropiezo en la vida de los míos. ¿Amén? Usted está criando su nido, usted va a cuidar su nido. Para que cuando venga la tormenta, su nido esté firme y sus pichones que tiene ahí, ustedes estén a salvo. Y si alguno se cae, no lo agarre cualquiera que pase. Porque usted está comprometido a no dejar que nadie haga tropezar a mis pequeñitas, por ejemplo, ¿no? Entonces hablaremos la verdad. Entonces yo tengo que tener claro, esos mis pequeñitos espirituales también no deben tropezar. El Señor tiene mucho cuidado con eso. Por eso debo cuidarme yo de no ser tropiezo. Debo cuidarme yo de no hacer tropezar a nadie. ¿Cuántos vendedores de ídolos andan por todos lados queriendo decirle a los míos que mi Dios no es tan fuerte, que no vale nada, que no cumple, que lo otro es? Pero yo puse mi fe en Él y lo voy a defender y voy a defender mi fe. Entonces voy a hablar y decir, che, disculpame, a mí también me gusta ese equipo, pero déjame de jorobar. Yo no me voy a dejar de ir a la iglesia por esto, porque yo tengo un compromiso con el Señor. Con Él hice compromiso. Yo no sé cómo le suenan estas palabras, pero grábese en la mente, hizo un compromiso con el Señor. Cuando nosotros hablamos de una persona, cualquier ser humano normal, que nosotros lo tenemos en estima, decimos, no le puedo fallar, le di mi palabra a fulano. Ahora, al Señor hizo un compromiso, pero esto es muy personal, ¿no? Esto le nace de cada uno. Y no dejaré que ningún vendedor de ídolo me quiera desviar, aunque se enoje después. No me interesa, ya no soy como antes, no. Porque yo entendí las cosas del Señor. Y voy a procurar primeramente moverme yo siempre en un buen espíritu, para no caer en el pecado de andar en mal espíritu con otros. Porque hay otros que quizás
están queriendo buscar del Señor y vengo yo aleteando con mi mala onda, ¿no? Vengo yo ahí con todo lo que no pude resolver de mi vida porque no dejo que Dios me trate y termino también siendo de tropiezo. Y si alguien viene con un mal espíritu, ya sé cómo tengo que actuar. Tengo que orar para que el Señor aleje no la persona, el mal espíritu de esa persona. Que no me influencie. Che, ¿sabés lo que me vino a decir fulana lo que me vino a decir del pastor? Y vos te dejaste de comer la cabeza. Y me dejó, a mí me ha pasado varias veces. A veces uno ha prestado los oídos y se queda con esa sensación, no sé si le pasó a usted o a mí nomás. Algo feo le quedó en el corazón por haber escuchado lo que no tenía que escuchar, por haber prestado oído a los que en vez de alentarte en la fe, te tiraban más abajo, por no saber probar los espíritus, por no entender que uno puede andar en un buen espíritu o en un mal espíritu. Entonces, que Dios nos ayude a andar siempre en un buen espíritu. No es mágico, no es sencillo, pero es algo que tenemos que hacer siempre y proponernos. Hoy voy a decidir, ¿seré un facilitador o seré un tropiezo? Hoy seré un enseñador del Dios verdadero o solamente un vendedor de espejitos de colores. Hoy seré una persona que no genera rechazo porque tiene un buen espíritu, o me seguiré moviendo en el mal espíritu que yo sé que tengo. Quizás yo no tengo la culpa de tener este mal espíritu. Esa chica no tenía la culpa de estar poseída, quizás. Quizás cosas me han pasado, me han transmitido, me han enseñado, he mal aprendido, he tomado malas decisiones y hoy sufro y pago el precio de esas malas decisiones. Bueno, hoy es día de libertad, si usted quiere. Hoy es día de levantarse y decir, Señor, yo en este espíritu no me quiero mover más. Basta de estar siempre tirando las pálidas. Siempre la peor sale de mi boca. Siempre mi actitud. Todos esperan que yo haga la estupidez, pero yo quiero empezar a ser de bendición. Hoy esa oportunidad está delante de Dios, delante suyo, de parte de Dios. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie y hacemos una oración para que el Señor obre con poder. Porque se trata de Dios, solamente de Él, siempre fue de Dios. Amén. Cierre sus ojos un momentito, breve nada más. Ahí. Abrácese espiritualmente con el Señor, porque después de tanto palo necesitamos que alguien nos abrace con amor. Señor, tu abrazo sana, tu abrazo reconforta, tu abrazo, Jesús, nos contiene. Señor, yo quiero pedirte que en esta tarde, cerrando, Dios, esta serie que nos ha tocado hablar, gracias, Señor, porque hemos podido tocar estos temas relacionados con el pecado. Señor, enséñanos a ver la gravedad de aquellos que a veces nosotros lo tenemos como algo menor, pero no lo dimensionamos porque no alcanzamos a ver las consecuencias que traen. El apóstol Pablo no se andaba con medios tintas y él decía las cosas por su nombre, como tenían que ser. Él no dejaba pasar. Cuando veía que alguien era de tropiezo para otro, él no tomaba el camino fácil de hacerse el desentendido, sino que él confrontaba porque estaba en juego una vida. Señor, dame luz para saber cuando encuentro a alguien poniendo tropiezo en la vida de los demás. También tener la autoridad para hablar fuerte tu palabra y
que tu palabra con señales y con maravillas respalde, Señor, ese testimonio. Pero también, Señor, yo te pido que me hagas ver si en este tiempo he sido o soy una persona que en vez de sumar resta, ser un tropiezo para los demás. En vez de tener lo espiritual, siempre tengo lo carnal, lo mundano en mis labios. En vez de tener el sabio consejo, tengo la experiencia humana, o peor, la solución mundana. Señor, no quiero ser de tropiezo, ni con mis actitudes, ni con mis palabras, ni con mi testimonio. Encamínanos a vivir en una vida de santidad, Señor. Yo entiendo que esto es pecado. Señor, yo lo rechazo de mi vida. Señor, cuando una persona quiere poner a Jesús como lo más importante, este mundo siempre va a buscar desviarle esa mirada, poniéndole tantas cosas pasajeras, humanas, mundanas. Señor, enséñame primeramente a que sea yo la persona que te tiene a vos como el más importante. A veces he comprado ídolos en mi vida, los he puesto en el trono de mi corazón. Son prioridades. Hoy, Señor, tomo la decisión de rechazar esos ídolos, Dios. Porque no funcionan para mí ni para nadie. Y Señor, si he sido también un fabricante de ídolos, que en vez de hablar de ti como lo más grande me he dedicado a hablar de otras cosas, en el nombre de Jesús también te pido perdón. Porque a veces he puesto a mis ideas como si fuesen las más importantes, mis experiencias, mis palabras, mis logros académicos, mis estatus social también. Te pido perdón, Señor. Y Señor, creo que lo más importante hoy, que entiendo que debo hablar, actuar, pensar, siempre en un buen espíritu. No estoy hablando ni de espíritus inmundos ni del Espíritu Santo, estoy hablando de mi espíritu, yo como persona, mi actitud, mi motivación. ¿Qué me mueve a hacer lo que hago? En el trato que tengo con los demás, con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos en la iglesia. Yo quiero empezar a moverme en un buen espíritu, Señor. Y Señor, y si hay gente que se mueve en malos espíritus, en el nombre de Jesús, lo reprendemos y lo echamos fuera, ese espíritu inmundo. Espíritus de división, de mentira, de engaños, espíritus de incredulidad, en el nombre de Jesús. Mi espíritu, Señor, el que conecta contigo, el que escucha tu palabra, el que quiere alabar tu nombre, el que da testimonio de ti, sea ese el que influencia sobre la vida de los que me rodean siempre, para que ninguno tropiece y ninguno caiga a causa de mi mala influencia, sino que sea yo la mejor influencia para aquellos que amo primeramente y aquellos que tú me has dado para pastorear, para seguir, para acompañar, para compartir. A ti te damos toda la gloria, Señor, en esta tarde. Que salgamos de este lugar con un buen espíritu, que salgamos con la decisión de tenerte a vos como el primero y el más importante, y de que salgamos, Señor, con la resolución de ser facilitadores y no tropiezos de aquí en más. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.